medio siglo que nadie pisaba el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre esto, los ovnis, como estos misteriosos objetos que volaban en contra del viento, veloces y erráticos, según la piloto que los avistó. Desde que el Pentágono cerró su investigación oficial a final de los 60, los ovnis, los objetos volantes que no logramos identificar, quedaron reservados para el cine o la imaginación. Si alguien informaba sobre alguno en la vida real, se reían de él. Ahora el Pentágono quiere sacar de las sombras la agencia que los investiga. Han recogido 400 en un informe. Algunos se resuelven con los años, como este misterioso... Ya les contábamos ayer que había sido un día histórico en el Congreso porque por primera vez en medio siglo se volvía a hablar en la Cámara de Representantes de ovnis, de objetos voladores no identificados. Allí acudieron representantes de la administración y aseguraron que los ovnis son un problema de seguridad nacional. César Bayona nos amplía lo que se dijo. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar conmigo una vez más. Esto es Paso a Paso a la Luz de la Palabra. Hoy es martes 2 de agosto y bueno, hoy traigo un tema sumamente complejo, delicado, que he intentado hacer desde hace muchísimas semanas, pero no he sentido tranquilidad y paz en mi corazón. No sabe usted la cantidad de material que he construido, que he borrado, que he desechado, que he vuelto a colocar. Y creo que finalmente tengo un contenido que le da tranquilidad y paz a mi corazón de que puedo compartirlo con ustedes. Es el tema de los extraterrestres, ¿ok? Como usted vio en el video, en el videoclip que estaba al inicio de este video, ya el Congreso de los Estados Unidos este año, a inicios de este año, hicieron una sesión en donde de manera oficial están diciéndole a la gente que efectivamente hay la presencia de unas naves, de unos objetos a los cuales no les pueden dar explicación, ¿ok? Y lo que va a suceder, y que ya está sucediendo, no sé qué tanto pueda usted ver las noticias en redes sociales y demás, en las noticias todavía no tanto, no es algo que estén haciendo de manera intensa, pero usted va a empezar a ver que a medida que avancemos en los días, estas noticias van a empezar a aparecer más y más y más en los medios sociales y van a empezar a hablarle a usted de avistamientos y más avistamientos en los cielos, en el mar, en la tierra, hasta que llegue un punto en donde le muestren a la humanidad una evidencia acerca de esta vida extraterrestre, ¿no? De hecho, el Vaticano, junto con la NASA, desde hace algún tiempo, viene preparando un grupo de teólogos y han venido haciendo investigaciones de eventualmente cuál pudiera ser la reacción y qué pasaría con la fe de muchos si un día sale por los principales medios de comunicación la noticia de que efectivamente estamos ante evidencia de la existencia de seres de otros planetas, por decirlo de alguna manera. Y esa es justamente mi preocupación. De alguna manera creo que Dios me ha permitido entender cuáles son los planes del enemigo, del diablo, entender que estamos viviendo dentro de una maraña de mentiras y que el único objetivo de todo lo que se ha venido desarrollando, de todo lo que nos han enseñado, del mundo como lo conocemos y de lo que conocemos, de la forma como se han estructurado las organizaciones mundiales, la historia, la sociedad, la economía, que todo ha venido siendo manipulado para que el sistema, ese conjunto de verdades como tal, terminen siendo minando y cada vez minando más y destruyendo la verdad que existe alrededor de la Biblia, la palabra de Dios y más importante aún, la verdad que sí existe alrededor de la figura de Jesucristo. Entonces, la sensación que me da y todo apunta es a que están llevando la humanidad para que cada vez se desligue más de la verdad de Cristo, entiendan o tengan un montón de argumentos para pensar que la Biblia
tan solo es un libro de fábulas, ¿sí? Y llevarlo a tal punto en donde, por ejemplo, con evidencia de vida extraterrestre, fuercen más a la gente a que pierdan su fe y su esperanza y piensen que su fe ha sido un engaño, ¿no? Imagínense usted lo que podría pasar. Yo conozco, de hecho, personas que dicen que si llegase a existir vida extraterrestre dejarían de creer en la Biblia, que porque la Biblia no habla de eso. Y justamente el video de hoy es para mostrarle a usted algunos versículos y alguna evidencia bíblica que podría justificar de manera muy clara el por qué sí es posible que exista vida diferente a la que conocemos con los seres humanos, ¿no? Y quiero, antes de empezar con el contenido, dejarle claro algo. Con este video no pretendo demostrarle la existencia o negarle la existencia de vida extraterrestre. Eso yo no lo sé, no le he dado la mano al primer ser extraterrestre. Lo que yo sí sé es que la Biblia me da argumentos suficientes para entender que si esto llegase a ser real, la Biblia me da argumentos para ver que sí es cierto, que son reales, que hicieron parte de la creación de Dios. ¿Ok? Ahora, y me voy a adelantar algo que pensaba decirle solo hasta el final. Conociendo los avances tecnológicos y conociendo los planes de Satanás, este espíritu del anticristo tan fuerte, le puedo garantizar, y si usted quiere que profundicemos más en esto, escríbame, nos ponemos en contacto, le puedo garantizar que sus ojos y mis ojos van a ver y escuchar cosas que no necesariamente son verdaderas. Los avances tecnológicos y el poder de Satanás es tan grande que incluso podemos llegar a ver cosas increíbles que tan solo sean una ilusión o una mentira. Por eso es sumamente importante estar muy preparados. Y el objetivo de este video pues es sencillamente darle a usted algunas herramientas para que si eventualmente llega el momento, usted pueda estar preparado y esté con argumentos muy sólidos para no permitir que aunque sus ojos vean y sus oídos escuchen, usted pierda su fe, sino que todo lo contrario, usted pueda decir, sí, es cierto, está escrito en la Biblia, pero que usted se siga, llueva, trueno, relampaguee, sin importar lo que vea o lo que escuche, que usted tenga argumentos suficientes para seguir aferrada y aferrado a la verdad que existe únicamente, y lo estoy diciendo con letras mayúsculas, y quiero que me preste mucha atención, la verdad que existe únicamente alrededor de Jesucristo. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos a compartir un material que espero les sea de bendición para entender y para clarificar y para que tenga los argumentos que le permitan defender su fe en determinados momentos, ¿no? Le he puesto este contenido, la Biblia y los misterios de la creación, ¿ok? Y léalo de esa forma, los misterios de la creación, porque se va a dar cuenta que la Biblia nos da muchos elementos, pero que finalmente todavía son misterios, ¿no? Son misterios que todavía no nos han sido revelados. Y entonces, dentro de estos misterios de la creación, coloco el tema de los extraterrestres. Voy a partir, este video tiene una estructura un poco diferente a lo que venía haciendo en los videos anteriores. Vamos a partir de algunas premisas, ¿ok? Y es bien importante que usted las tome nota y las ponga sobre la mesa para que a medida que vayamos viendo algunos versículos, usted tenga estos elementos como fundamento de lo que vamos a ver. La primera premisa es que
tenemos que dejar de ver y entender y visualizar a Dios como el viejito de bata blanca con barba canosa, ¿no? Porque ha sido la imagen que nos han vendido, ¿sí? Que Dios, que el Padre Todopoderoso es un viejito casi que decrépito con bastón, ¿no? Que está sentado allá en su castillo, ¿ok? Y resulta que Dios es todo lo contrario a esta imagen que nos han vendido por medio de la religión y demás. Piense en el ADN, ¿tá? Para solo darle un ejemplo, no sé qué tanto conozca, pero cuando los científicos han intentado descubrir el tema y entender la estructura de cómo funciona el ADN, la única conclusión a la que han podido estar de acuerdo ellos es que detrás de la creación, detrás del ser humano, detrás de cada animal, de cada planta, hay un arquitecto, o sea, hay una persona, un ser con una capacidad desde el punto de vista de conocimiento, tecnología y ciencia que supera la mente de cualquiera de las personas más brillantes que puedan existir en este planeta. Y entonces cuando usted lo ve desde esa perspectiva y entiende que Dios es tan poderoso, ¿no? Que pensar en un avión o en una nave espacial o pensar en, no sé, en cualquier cosa magnífica desde el punto de vista de la tecnología, resulta un juego de niños cuando, por ejemplo, vemos sus capacidades, cuando entendemos la creación del ser humano y todo lo que hay escondido detrás del ADN, ¿no? Entonces dejamos de ver a Dios como ese viejito de bata blanca y con barba canosa y empezamos a entender que Dios es un ser, ¿ok? Con unas capacidades tan infinitamente grandes desde el punto de vista incluso de la tecnología, ¿ok? Que incluso la construcción de el internet o una nave espacial resultan ser un juego de niños cuando tan solo la comparamos con, como por ejemplo la estructura del ADN. ¿Sí? Esto sin querer entender el orden del universo, sin querer entender los animales, las plantas, es decir, tantos y tantos misterios que el hombre aún no ha podido descifrar, ¿ok? Intentando entender la creación. Entonces, esa es la primera premisa que quiero que usted tenga en mente, que se desligue de ese paradigma y logre entender en lo más profundo de su corazón el poder infinito de Dios, de esta imagen que teníamos y la transformemos y podamos entender que Dios va más allá de la tecnología, ¿sí? Ese es el primer punto que quiero que usted tenga y tan solo con esta premisa entonces usted ya puede entender, ¿sí? Y resultaría muy fácil para cualquiera pensar que las naves espaciales, que los viajes en el tiempo, que tantas loqueras de las que habla la física y la ciencia hoy en día, pues entendiendo esto del poder de Dios y el conocimiento de Dios y lo tecnológicamente profundo que puede resultar ser Dios, pues terminan siendo un juego de niños y termina siendo absolutamente posible, ¿no es cierto? Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que normalmente cuando hablo de este tema me gusta mucho hacer esta aclaración con las personas. Nosotros estamos viviendo, no sé si ha visto los videos del final de los tiempos, si no lo ha hecho así les recomiendo que vaya a mi canal y los vea, pero definitivamente estamos viviendo lo que mucha gente llama como la época del apocalipsis. Pero, claro, cuando pensamos en la palabra apocalipsis, nos imaginamos una locura, desgracias y guerra y un montón de situaciones que terminan dando miedo. Pero resulta que otra manera de llamar al libro Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Entonces, esta es la otra premisa. Yo quisiera que usted empiece a ver y a entender que usted y yo estamos viviendo en un tiempo de revelación. ¿Qué significa revelación? Que estamos viviendo en un momento en la historia del hombre, del ser humano, en el que vamos a empezar a ver
cosas que antes estaban ocultas, que vamos a empezar a ver cosas, que muchas cosas van a ser reveladas. Es decir, que antes no teníamos conocimiento y que ahora sí. Bajo esa perspectiva, resulta muy fácil de entender por qué hoy en día estamos empezando a conocer cosas y a ver cosas que antes no. Porque ha llegado el tiempo de la revelación. De hecho, ha llegado el tiempo en el que todo el planeta, todo hombre en el planeta Tierra va a conocer y va a reconocer que Jesucristo es y será el único y verdadero Dios, ¿no? Entonces, hasta la figura de Cristo va a ser revelada, incluso para el pueblo judío, que toda la vida, toda la historia de este pueblo ha sido negando la figura de Jesucristo. Bueno, ha llegado el momento en donde incluso en el corazón del pueblo judío haya esa revelación, es decir, eso que estaba oculto para su mente y sus corazones, ¿sí?, para su entendimiento, ahora va a ser revelado y van a poder ver con claridad que Jesucristo es el Señor, el único y verdadero Dios, ¿no? Ese entonces me gusta que piense en este tiempo como un tiempo de revelaciones, y eso cambia la perspectiva, porque quiere decir que, wow, vamos a empezar a ver cosas y secretos que antes no conocíamos. Continuemos. Ahora, otro elemento que nos habla la Biblia, y es que en el Nuevo Testamento, Pablo llega un momento en donde cuenta que fue llevado al tercer cielo, ¿vale? Es decir, hay varios cielos, y dice que él allí escuchó cosas que no nos podía contar. Entonces, de alguna manera también Pablo nos está diciendo que hay unos misterios, o sea, que para el momento en el que él ve y escucha cosas, hay elementos que no puede contarnos, o sea, como que para ese momento no le era permitido revelar ciertos misterios, ¿vale? Entonces él es un testigo que nos deja evidencia de que, wow, hay cosas escondidas, hay misterios que le fueron revelados a él, por ejemplo, pero que no le fue autorizado que nos contara para que nosotros supiésemos de estas cosas antes. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios tenía un propósito con esta creación y solo Él en su infinita sabiduría va a poder explicarnos por qué ha permitido que nosotros hayamos navegado durante todos estos años sin conocer muchísimos elementos. De hecho, le voy a hacer una confesión. Yo he descubierto en estos últimos años, en algún punto pensé que me estaba volviendo loco, he descubierto tantas cosas que han estado ocultas para muchas personas, que un día le preguntaba a Dios, Señor, wow, o sea, si la gente supiera esto, si la gente pudiera ver esto, si la gente pudiera darse cuenta de esta verdad, no habría un solo ateo en el mundo, porque es una evidencia tan absolutamente fuerte, ¿no?, que sería imposible que alguien no pudiera aceptar la existencia de Dios. Entonces yo le cuestionaba a Dios, yo decía, Señor, ¿por qué no permites que la gente vea esta evidencia? Porque hasta el más ateo, los ateos caerían a rodillas delante tuyo, pero luego en el corazón entendí que, wow, qué victoria tan apabullante, ¿no?, la de la batalla de Dios contra Satanás, porque Satanás, teniendo toda la potestad de influir en el mundo, todas las herramientas, teniendo la capacidad de prediseñar un planeta, un sistema social, educativo, etcétera, con evidencia, con ciencia, con conocimiento, ¿ok? O sea, digamos, con tantas armas, Satanás, llegue un día usted, sin evidencia, sin pruebas, sin ver a Dios, decide un día, solo por fe, aceptar la verdad que hay alrededor de Jesucristo. Eso es una victoria apabullante, ¿no? Porque es como Dios desarmado, ¿no? Y que usted o yo decidamos creerle a Dios por fe, a un Dios que no podemos ver, y no creerle al diablo, que tiene la ciencia, la sociedad y la historia, todo a su favor,
para hacerle creer que lo que está en la palabra de Dios es una fábula. Entonces hoy en día entiendo que hay propósitos más grandes y más sublimes en los planes de Dios, y Él en su infinita sabiduría es el único que sabe por qué nos conviene que las cosas hayan sido y hayan pasado como han sucedido y han pasado hasta el día de hoy. El otro elemento, y este quiero que lo tenga muy presente, ¿no? Y es que el lado oscuro de la fuerza, Satanás, tiene mucho poder. Y le voy a leer, está en el libro de Éxodo capítulo 7, verso 10, y es cuando Moisés se presenta frente al faraón. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado. Vea lo que hizo Moisés. Dice: y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y la vara se hizo culebra. Entonces imagínense el poder que le da Dios a Aarón y a Moisés, que agarran una vara, ¿no? Y cuando la ponen frente al faraón, este objeto metálico, de madera, no sé el material, o de alguna piedra, se convirtió en una culebra. O sea, de una cosa material se convirtió en un ser biológico. ¡Wow! ¡Qué poder! Pero resulta que en el verso 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces, pilas con esto, porque la Biblia entonces también nos está diciendo de el gran poder que tiene el lado oscuro de la fuerza. Y por eso podemos entender que el diablo podría, así como pudo hacer que sus hechiceros también convirtieran una vara en serpiente, ¿qué más cosas pudiera hacer? Lo dejo que vuele en su imaginación. Por eso yo le decía al inicio del video que no necesariamente lo que podamos ver eventualmente sea cierto o no sea cierto, porque el poder del diablo es tal que eventualmente podría materializar cosas o seres, ¿no?, para que nuestros ojos vieran, y ser una ilusión, un engaño, una fantasía. Eso es lo primero, al margen de los avances tecnológicos. O sea, ponga esos dos elementos en conjunto, ¿no? Los avances tecnológicos, y ponga al lado el poder de Satanás. Por eso dice que él se viste como ángel de luz. Muchas personas que corren detrás de milagros increíbles, no necesariamente estos milagros provienen de una fuente poderosa de parte de Dios. Y aquí un ejemplo del poder que puede llegar a tener el lado oscuro de la fuerza. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo que usted lo tenga claro, para que entienda el poder que hay detrás que del lado oscuro de la fuerza, como yo le digo en términos de Hollywood, ¿no? Ahora bien, de nuevo, no sé si el día que los veamos o no los veamos, efectivamente son o no son, si son de parte de Dios o son de parte de Dios, eso no lo sé, ¿sí? Porque hay posibilidad, y lo vamos a ver en la Biblia, a que sea cualquiera de las dos cosas. Lo importante es que nosotros tengamos claridad en cuál debe ser nuestro enfoque. Otro tema, y aquí es de estos materiales que yo tuve que quitar mucho contenido porque no quiero confundirle, pero quiero ser muy concreto. La palabra de Dios habla de muchas creaciones. Habla de ángeles, habla de arcángeles, habla de querubines y habla de serafines. ¿Ok? Le estoy dando solamente un ejemplo muy tácito en el que yo estoy seguro que usted, cuando lee ángeles, arcángeles, querubines y serafines, dice: sí, es cierto. Entonces, no solamente existe Dios, sino que existe el ser humano, y aparte del ser humano, existen ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo y práctico de ver que no somos la única creación. Entonces la pregunta que sería muy válida acá es: ¿y entonces no existen otras creaciones? ¿No existen otras creaciones? ¿Podría existir la posibilidad? Bueno, cuando yo veo esto,
lo que me doy cuenta es que no soy la única creación de Dios. Y cuando usted estudia las características de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, se va a dar cuenta que son seres totalmente diferentes, que parecen incluso de fantasía. Entonces empezamos a entender que no somos la única creación de Dios. Y aquí ese tema es muy delicado y muy loco. Pero quiero invitarle a que reflexione sobre esto. Cuando uno estudia la historia de las civilizaciones, la historia de los mayas, de los aztecas, de los incas, etc., no importa el lugar del planeta a donde usted vaya, usted va a encontrar un elemento en común, que la evidencia arqueológica e histórica que encontramos, ¿ok?, nos habla de que de las civilizaciones antiguas adoraron unos dioses que tenían forma de serpientes o de dragones emplumados. Y una coincidencia enorme es que Satanás es identificado como la serpiente o el dragón, ¿no? Entonces ya esto puede generarle mucha inestabilidad a muchas personas, ¿no? Pero es evidencia histórica que yo ni siquiera sé si fue plantada por el diablo. ¿Me explico? Porque ya se dieron cuenta del poder que puede tener Satanás para ir preparando el terreno y minando el terreno para que usted y yo no creamos en Cristo. Pero lo cierto es que la evidencia, cuando viajamos a México, vamos a distintas partes del mundo, usted va a ver este factor común y encuentra un punto de coincidencia con la palabra de Dios alrededor de la serpiente o los dragones. Y en la siguiente filmina le voy a mostrar algunos ejemplos de lo que yo he estudiado en la historia. Usted va a verlo en África, en la India, en China, en la India, en Sumeria, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Perú, etc. Hay una coincidencia extraordinaria cuando vemos la historia de nuestras civilizaciones. ¿Listo? Y Satanás es identificado en la palabra de Dios coincidencialmente con un ser, un reptil o tipo dragón, ¿vale? Entonces tengamos eso ahí en mente. Ok. Lo otro es que, como les decía y como decía Pablo, hay mucho misterio sobre la creación. Sin embargo, la Biblia sí nos da pistas y nos permite entender que no solamente hay ángeles, arcángeles, etcétera, serafines, querubines, personas, sino que puede haber y que es posible la existencia de otros seres. Entonces, le voy a leer un versículo que el día que yo lo leí, Dios me reveló esto, yo quedé, wow, súper impactado. Está en el libro de Hechos, capítulo 7, del verso 42 al 43. En el libro de Hechos de los Apóstoles hay un personaje muy importante que se llama Esteban, ¿no? Un hombre muy humilde, pero muy lleno de Dios. Y es acusado y termina dando un discurso. Usted lo va a encontrar en la Biblia como el discurso de Esteban. Al final de este discurso, donde dice muchas cosas, el tipo es apedreado y muere. Y duerme, ¿vale? Solo para dejarle la espinita. Pero vea esto tan interesante que hace Esteban en un momento determinado. Porque le está hablando delante de unos sacerdotes, está hablando delante de un público, ¿vale? Y él habla acerca de sus ancestros, o sea, como decir, está hablándole a un grupo de gente, le dice sus padres, sus ancestros. Vea lo que hicieron sus padres y sus ancestros. Entonces lo que dice es que esas personas, los ancestros de las personas a las que Esteban les estaba hablando, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y vea lo que hizo Dios con los ancestros de estas personas. Dice que Dios se apartó, pero dice que Dios los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo. ¡Wow! Ojo, ojo, ojo. Porque entonces en la palabra de Dios Esteban nos está revelando que está Dios, pero que aparte de eso hay otro ejército en el cielo,
al que le rinden culto. Dice, como está escrito en el libro de los profetas. Dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transporté pues más allá de Babilonia. Entonces, este es un tema muy interesante porque es una pista en la que nos están dando la posibilidad de que existiesen otros dioses con letras minúsculas, otros seres superiores, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Por debajo de Dios, Dios supremo, pero otros seres, digamos que superiores al ser humano. Entonces nosotros al ver a alguien con un poder o una fuerza distinta a la nuestra, pues resulta más fácil entender que es que es un Dios, ¿no? Para nosotros. Entonces aquí ya empieza a mostrarnos Esteban de posibilidades de la existencia de otras posibles creaciones. Esto terminan siendo los ángeles caídos, ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Pero me puse a investigar ese día acerca de esto y encontré otra coincidencia muy particular. Cuando usted estudia Moloch, va a encontrar, por ejemplo en Wikipedia, que bueno, es una divinidad fenicia, era la que le hacían muchos sacrificios de niños. Hoy en día todavía en las sectas satánicas se habla mucho de este dios. Hay muchas historias en la modernidad acerca de este Moloch, ¿no? Pero vea lo que encontramos. De hecho, si usted busca Moloch en Google, le va a aparecer un animalito que es espinoso, ok, y escamoso. Pero lo que nos dice Wikipedia es que se identifica como un lagarto espinoso, es un reptil escamoso, un tipo saurio. ¡Wow! Porque entonces coincide mucho con lo que estábamos viendo, que eventualmente hace mucho sentido que eventualmente las civilizaciones de la antigüedad pudieran haberle rendido culto a unos seres, ¿no? Dios al final los apartó para que seres como este Moloch, ¿sí? Entonces empieza uno a entender, o empieza por lo menos a visualizar que en la antigüedad, hace muchos años, pasaron cosas que quizás de las cuales nosotros no éramos tan conscientes, ¿no? Tan conscientes. Esto es una foto de la adoración o ahí se me olvidó el nombre, del ídolo que construyeron para adorar a Moloch. Usted también va a encontrar, si busca Moloch en internet, va a encontrar muchas figuras y el animalito que les estoy diciendo. Pero si usted se da cuenta, empezamos a construir y empezamos a ver muchas coincidencias que podrían explicar que eventualmente existan otras creaciones, tales que terminaron personas rindiéndole culto, como los mayas, los aztecas, los chinos, etc. Y, como nos habla Esteban, que le sucedió a los padres, a los ancestros de estas personas a las que les estaba hablando Esteban. ¿Ok? Sigamos con las premisas. Otro tema. Y de este no quise colocar evidencia, pero hay evidencia histórica extraordinaria. Y no la quise colocar porque dije, bueno, el canal se llama Paso a Paso a la Luz de la Palabra, entonces voy a intentar en la mayor parte de lo posible enfocarme con evidencia bíblica, más que con otro tipo de evidencia, pero le digo que si usted investiga va a encontrar que hay evidencia arqueológica y arquitectónica que demuestra que la Biblia no miente y que existieron seres gigantes en este planeta. ¿Sí? Uno de los ejemplos está en Números 13:33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Cuando nosotros buscamos el original de esta palabra, lo que habla es de los Nefilims, y tal vez usted haya escuchado hablar de ese término, los Nefilims, ¿no? Pero estamos hablando de una creación. Cuando usted investiga acerca de estos Nefilims, usted se va a dar cuenta
que terminó siendo, en el cielo hubo una batalla, Satanás se rebeló con la tercera parte del cielo, de los ángeles que estaban en el cielo, no sé si solo ángeles, querubines, no sé cuántos más se rebelaron, y se rebelaron contra la autoridad de Dios, y ellos fueron expulsados a la tierra, y estas personas tuvieron relaciones sexuales con las mujeres aquí, y de estas relaciones sexuales nacieron estos nefilim, estos gigantes, ¿ok? Entonces, esta es otra evidencia de que, oiga, nosotros no somos la única creación que ha puesto sus pies sobre este planeta. Bueno, la Biblia narra la historia de David y Goliat, y muchos habrán pensado hasta ahora que era una metáfora para usted dar una enseñanza de que cuando sus retos sean muy grandes, que no importa. Sí, está muy bien el tema de la enseñanza, verlo de que podemos, con la ayuda de Dios, poder derrotar el gigante más gigante que tengamos enfrente, eso es cierto, pero lo otro que es cierto es que la Biblia no es un libro de fantasías y de cuentos de hadas. Si la Biblia dice que Goliat era un gigante, es porque era un gigante literalmente como lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, y lo que les digo, hay evidencia histórica y arquitectónica, especialmente en Europa, ¿no? Donde usted puede ver de este tema de los gigantes. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, aquí es lo que les comentaba antes, después de que ellos llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, lo que les digo, estos seres caídos, estos ángeles caídos, que fueron expulsados a la tierra, después de que se han rebelado contra Dios, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice, cuando nosotros vemos valientes en el original, también en el hebreo, Gibor, poderoso, y entonces está hablando de unos gigantes, ¿ok? Y cuando estudiamos en el hebreo Gibor, Giborín, Nefilín, etc., vamos a encontrar que hay evidencia, ¿ok?, digamos desde el punto de vista de consanguinidad, por decirlo de alguna manera, de que hubo una raza, ¿ok?, que se formó después de que estos seres caídos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, evidencia bíblica nos da pistas de que pasaron otras cosas, y que entonces podría ser absolutamente posible que existieran otras creaciones, como los ángeles, arcángeles, etc., pero otras creaciones diferentes a nosotros, ¿vale? Ahora, yo la voy a invitar a que usted vuelva a mi canal, ojalá después de este video lo pueda ver, pero quiero invitarle a que reflexione sobre lo siguiente, otra reflexión importante. Si en lo natural hay cosas que no conoce, y cuando las conoce no las entiende, yo no sé si usted ya vio el video de lluvia de peces, ahí le dejo para que usted vaya a ver ese video, pero en este video yo le muestro un lugar en Centroamérica en donde todos los años caen peces vivos del cielo, la misma fecha, por la misma cantidad de días, peces que no son de la región, ¿ok? Y entonces, la ciencia no le puede dar explicación a este fenómeno. La Biblia sí. Lo invito a que vea el video, dura solo 10 minutos. Pero también quiero que tenga esto en su corazón. Si en lo natural, por ejemplo, esto es natural, usted puede ir a verlo allí, puede encontrar en National Geographic un documental de esto, ¿no? Si en el mundo natural, en lo que vemos con nuestros ojos, hay cosas que usted todavía no conoce, como esto, la lluvia de peces, imagínense cuántas más, ¿no? Pero si aún conociéndolas no las pueden entender, no les puede dar explicación, ¿no? Ahora imagínese cuántas más en lo espiritual no conocemos y que aunque las conociéramos, no las podemos entender, ¿no? ¿Cuántas cosas no ha leído, no conoce usted en la Biblia por no leerla, ¿sí? Para intentar entenderlas. Entonces, por eso es importante que seamos conscientes que puede ser que hayan muchísimas cosas que son muy evidentes, muy naturales, muy de carne y hueso, nada así loco como extraterrestres y un montón de cosas locas, sino que hay cosas
muy evidentes, muy naturales, aquí a la vuelta de la esquina en Centroamérica, que lo encuentro en un documental de National Geographic, que no conocía y que no la logro entender, que la ciencia no la logra explicar. Ahora imagínense cuántos misterios desde el punto de vista espiritual. Entonces, que tengamos la humildad para entender que va a llegar un momento en donde en su presencia todas estas cosas van a ser reveladas, o que como estamos en tiempo de revelaciones, vamos a empezar a darnos cuenta y a entender muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Ok? Y el otro tema que quiero que no deje de pensar es que el objetivo desde el inicio de los tiempos es que usted y yo no conozcamos y no creamos en Jesucristo. ¿Sí? Este es el elemento más importante y entonces le quiero invitar a que después de Lluvia de Peces vaya y vea el video del espíritu del anticristo para que pueda usted entender en su corazón, espero con la ayuda de Dios y su espíritu, que usted pueda entender en su corazón que hay toda una estrategia, todo un trabajo desde hace miles de años para que la creación de Dios, para que usted y yo no entendamos, conozcamos y aceptemos la figura única que hay alrededor de Cristo. Que el objetivo es que usted se distraiga pensando en otras deidades, pensando en otras cosas, saliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea es anticristo, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con todo el poder que tenemos, ¿ok? Capaz de convertir algo material en un ser vivo, ¿ok? Más los avances de la tecnología, ¿sí? Para asegurarnos que usted y yo no conozcamos y creamos en la palabra de Dios y mucho menos en Jesucristo. ¿Vale? Ahora quiero leerle un texto bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso del 7 al 12. Dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Aquí está hablando de la revolución que le comentaba antes. Dice, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. ¿Se acuerdan de los dragones emplumados? Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo, ¿no? Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Ojo, ojo, ojo con esto. Y bueno, ya ve las coincidencias de los reptiles y los dragones y demás, ¿no? Dice que fueron expulsados del cielo, pero dice que engaña al mundo entero, a todo el planeta. Pero dice que junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra, y vean lo que pasa cuando ese grupo de traidores revolucionarios que tienen la capacidad de engañar al mundo entero, ¿ok?, fueron expulsados y arrojados a la tierra. Dice, oí en el cielo un gran clamor, o sea, no aquí, sino allá, el lugar en donde estaban ellos. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. ¡Wow! ¿No? O sea, en el cielo también pasaron cosas en donde hubo una amenaza por parte de este ejército, pero una vez que son derrotados y expulsados, se escucha este clamor. Dice que llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¡Wow! Entonces nos hablan que en ese momento es como que se da el inicio, ¿ok?, al proceso de la salvación. Dice, porque fue expulsado el acusador de nuestros hermanos, ¿no? Fue expulsado del cielo, al que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Entonces, vean que la obra de Jesucristo inicia, y esta derrota del ejército de Satanás inicia por medio de Jesucristo,
incluso desde este momento. Dice, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, o sea, de su poder, del Salvador. Entonces, es un poco complejo entender, pero la obra de Cristo es más profunda de lo que podamos entender. Lo que sí resulta cierto es que la salvación, la derrota del mal que no pudo vencer contra el bien, desde ese momento que empieza esa revolución, la clave del triunfo del bien sobre el mal gira alrededor de la figura de Jesucristo. Dice, por eso alégrense los cielos y ustedes que los habitan. Entonces en los cielos hay una creación que habita los cielos. Pueden ser los ángeles, arcángeles, etcétera, ¿no? Pero dice esto, pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, la batalla continúa, ¿no? Porque Jesucristo ya derrotó al diablo desde ese momento, ¿sí? Ya lo derrotó desde ese momento. Ahora está aquí tratando de destruirnos a nosotros, así como trató de hacer desorden allá en el cielo, y como sabe que le queda poco tiempo, ¿no?, para ya ser eliminado del todo, va a tratar de hacer desorden y desbaratar lo que más pueda y lastimar lo que más pueda la creación de Dios aquí en la tierra, lastimarlo a usted. Pero él ya sabe que la clave del triunfo del bien, la clave del triunfo de Dios, gira alrededor de la figura de Jesucristo. Entonces, él ya lo vivió allá en el cielo, ¿no? Él ya lo vivió en el cielo, hace muchos años, cuando fue expulsado. Él ya se dio cuenta que no tiene poder contra la figura de Jesucristo. Entonces ahora viene aquí a la tierra a tratar de destruir igual, de tratar de dañar lo que más pueda, y él sí sabe que la salvación y el poder para destruirlo a él gira en torno a la figura de Cristo. Por lo tanto, le interesa que ni usted ni yo conozcamos la figura de Jesucristo, en quien es el único que hay salvación. Es el único que lo puede derrotar a él por usted y por mí. Nadie más. Ya lo hizo. Es decir, es muy complejo el tema del tiempo, ¿sí? Porque pareciera que esto fue en el pasado, pero la realidad es que para el tiempo, para Dios, dice la Biblia que un día para él son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y la física de Einstein podría explicar muy bien el concepto que tenemos del tiempo, pero Satanás ya fue derrotado. La Biblia ya habla de él en pasado, ¿no? Y quizás resulte difícil entender y complejo entender, pero lo que sí es evidente es el valor y la importancia que tiene la figura de Cristo, que es el único instrumento capaz de derrotar y aplastar el poder del mal. Por lo tanto, el interés del mal es que usted no crea en la figura de Jesucristo, porque es el único que lo puede salvar, es el único que lo puede derrotar, es el único que puede traer victoria, ¿ok?, sobre Satanás para su vida y para la mía. ¿Vale? Y quiero dejarle un versículo adicional. Tal vez a usted le suena familiar este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resulta que en el original, la palabra que leemos en la Biblia como mundo, dice cosmos, ¿no? Aquí está la traducción. Pero véalo como lo podemos interpretar si lo leemos. De tal manera amó Dios al cosmos
que ha dado a su único Hijo. Entonces, este mensaje refuerza mucho que la figura de Cristo es el eje central de toda la creación, de toda la creación que vemos y conocemos y la que no vemos y no conocemos. ¿Sí? Y que es por la manera como Dios ama su creación, que encontró en Jesucristo la manera, ¿sí?, de salvarla y de arreglar el desorden y la destrucción y la maldad y la muerte, ¿sí?, que la rebelión de este ejército hubiese podido causar en la creación de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le muestro este versículo? Porque quiero invitarle a que abra su cabeza, no para que intente descifrarlo todo. Yo no quiero ni pretendo descifrarlo todo. Lo que quiero es tener la tranquilidad de que mi mente entienda, mi corazón entienda y acepte que hay un montón de misterios en la creación, en la misma Biblia, en el mundo que vemos, que no entiendo. Eso es lo primero, ¿sí? Pero que hay un gran poder tratando de ocultarme la verdad que hay alrededor de Jesucristo. Un gran poder, malo, 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 pero muy, muy poderoso, ¿sí? Y también que hay un poder superior y por el cual todas las cosas fueron hechas y en el que todo fue hecho, ¿ok? Que se llama Jesucristo. Entonces, que sin importar lo que tus ojitos vean, lo que tus oídos escuchen, lo que nuestras manos toquen, sin importar, no podemos perder el norte. Y la única persona a la que debemos aferrarnos se llama Jesucristo. Con esto entonces, pensamientos finales. Satanás es reconocido como el padre del engaño y su objetivo primordial es que usted y yo no creamos ni conozcamos a Cristo. ¿Estamos de acuerdo, no? Segundo, lo que les decía, existe evidencia histórica tanto de los gigantes como de seres no humanos o evidencias sin resolver como lo son las pirámides, pero entendiendo el poder de Satanás, incluso viendo, no podemos asumir que lo que veamos sea cierto. Puede ser hasta pruebas falsas plantadas por Satanás, ¿no? Entonces, por eso no debemos rompernos la cabeza, porque puede ser una mentira, un gran engaño. Le invito a que lea el capítulo completo del libro de Mateo en el Nuevo Testamento, el capítulo 24. ¿Ok? Creo que es propicio para que entienda que estamos viviendo el fin de los tiempos. ¿Ok? Que la palabra enseña que al final de estos tiempos vamos a ver señales en el cielo. Entonces, eventualmente, si usted, las noticias le muestran naves y demás, que usted entienda que sí, la palabra decía que iba a haber cosas en el cielo, no sé específicamente cuáles son las señales, ¿no? Pero que sí, que la palabra dice que íbamos a ver cosas en el cielo, ¿ok? En este capítulo 24, una de las cosas que habla es que va a ser fundamental porque es sumamente fácil va a ser engañar a las personas, ¿no? Recuérdese que en Apocalipsis decía que engaña a todo el mundo, ¿no? Y es el padre de la mentira. Dice en Mateo 24, incluso a los que se suponen conocen al Señor. Entonces es fundamental que usted se decida por Cristo e insisto únicamente y le conozca verdaderamente, ¿no? Ahora, la pregunta final y el pensamiento final que tengo para ustedes es este. Usted decide, ¿no?, si cree en Cristo o no cree en Cristo y en su palabra. Usted decide. Porque piense si ahora, terminando el video, va y ve las noticias y ve una nave extraterrestre. Usted decide en su corazón si cree o no cree en Jesucristo. ¿Sí? O cree en ello que eventualmente vea, que escuche, ¿no? O sea, usted decide si cree las noticias o cree lo que dice la palabra de Dios. Porque puede ser que incluso lo que veamos sea cierto, pero no necesariamente sea parte de Dios, o puede que sí. Pero ¿acaso usted está preparado o preparada para reconocer cuál es cuál? Es decir, si vemos un ser que no se parece a nosotros, usted puede saber si ese ser
viene de parte del diablo o viene de parte de Dios? Porque ya podemos medio entender que hay posibilidades de que el diablo nos haga ver cosas que no son, pero también de que fueron expulsados aquí a la tierra, ¿no? Que hay evidencia histórica que adoraron unos reptiles, entonces puede ser que haya un engaño por este lado, pero también hay evidencia de que hay arcángeles, ángeles y demás, que la palabra habla que hay ángeles que están aquí para servirnos. O sea, ¿cómo va a saber usted? ¿Cómo va a saber usted? Dice la palabra que van a venir falsos cristos. Entonces usted hoy en día puede ver una persona que sigue un santo, un Dios, lo que sea, que hace milagros. La palabra le está diciendo, sí, hasta Satán no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo va a saber usted cuando esté frente al verdadero Cristo? ¿Cómo va a saber usted? En los bancos entrenan a las personas para detectar cuando un billete es falso. Y la forma como lo hacen no es dándole a la persona muchos billetes falsos para que los conozcan, no. Lo que hacen a las personas es darle muchos billetes de verdad, que toquen y 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 toquen miles de billetes buenos, de tal suerte que cuando tocan un billete malo, ¡pum!, lo agarran. Entonces, ¿está usted preparada o preparado para reconocer cuando esté verdaderamente frente a Jesucristo? ¿Tiene usted la diligencia y la disciplina de escudriñar la palabra de Dios y de estar en una disciplina de oración como lo recomienda la palabra de Dios? Porque si no es así, amiga y amigo, está corriendo mucho peligro. Su fe puede ser derribada con un engaño muy sencillo por los medios de televisión. Dice la palabra de Dios, le invito a que vea los videos del fin de los tiempos, ¿no? Que va a haber una sola religión, ¿no es cierto? Y eso suena loco para mucha gente, pero ahí en los videos usted puede ver que hace mucho sentido lo que le estoy diciendo. Y puede usted entrar en una crisis por lo que ve, por lo que escucha, por lo que conoce. Puede entrar usted en una crisis tal por no conocer la palabra de Dios, por no conocer a Cristo verdaderamente, que puede perder la fe y puede ser engañado o engañada. ¿Sí? ¿Cómo lo advertía la palabra de Dios? Entonces, esta es la razón por la que quería compartir este video con ustedes, con un tema muy delicado, muy complejo, ¿sí? Pero es una reflexión a que se prepare, a que entienda que no estamos en tiempos para estar jugando, que estamos en tiempos donde tenemos que estar preparados y preparadas, y que la palabra nos advierte de mil y una maneras que podemos ser fácilmente engañados. ¿Sí? Fácilmente engañados. Lo otro, que aunque sus ojos vean, no necesariamente es cierto. Porque ya conoce el poder de Satanás. No pierda de vista esto. ¿Sí? Y que aunque estemos al frente de un ser angelical, usted no desvíe su mirada. Porque el mensaje de la palabra es claro. El enfoque único es y gira alrededor de Jesucristo. Si usted está teniendo un enfoque, se está distrayendo con figuras, santos, ángeles, o en el futuro piensa hacerlo con alguien distinto a Jesucristo, amiga, amigo, está en serios problemas. Si usted no conoce a Jesucristo y quiere conocerlo, quiere entregarle su vida, quiere hacerlo su Señor y Salvador, quiere conocerlo para que llegado el momento usted se pueda aferrar de Él y llueva trueno relampaguee, usted no se deje derrotar y no sabe cómo hacerlo, escríbame y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y yo le guío en ese camino para que empiece a conocerlo. Amigas y amigos, que Dios le bendiga. Espero que este video sea de bendición para su vida y nos vemos en el próximo video.
Esto es paso a paso a la luz de la palabra. Por favor, no olvide suscribirse, apoyarme con un like y compartir con otros, a los que usted considere que este video le puede ser de bendición. Hasta pronto. Esto es paso a paso a la luz de la palabra. Espero que este video haya bendecido tu vida. Te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas. Tal vez alguien que conoces necesita escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.